Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. Está con nosotros, lo habíamos anunciado, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Buen día, bienvenido, Fernando. Buen día, un placer estar con ustedes. Igualmente. A ver, algunas cosas arriba de la mesa, algunas que todavía tenemos pendiente de charlar a propósito de cómo estuvo el Congreso, ¿verdad? Que a veces la urgencia de la noticia hace que eso ya luzca viejo, ¿no? Pero sí, fue hace 2 semanas. Exacto. Bueno, naturalmente un año muy marcado por las negociaciones colectivas. Esto implica potencial conflictividad y en ese sentido el PIT-CNT juega un rol muy importante en esas negociaciones. Queremos conocer tu opinión, pero hoy es título principal en El País y en La República, con visiones distintas sobre un mismo tema. Dice El País: reacción de vecinos pone fin a una ocupación sindical. Polémica al enfrentar gremialistas en estación de servicio de Santa Clara, mientras que La República subraya acusan a un solo Uruguay de patotear trabajadores. Esto ocurrió en 33, en Santa Clara de Olimar. A mí me gustaría, vos, presidente del PIT-CNT, que me digas qué sabés al respecto y qué opinión podés comentar frente a nosotros. Si es el tema de fondo, hay un trabajador mal despedido. La DINATRA recomienda la reincorporación del trabajador al puesto de trabajo. DINATRA, Ministerio de Trabajo. DINATRA, Ministerio de Trabajo. La empresa no lo acepta y los trabajadores se reúnen en asamblea y el dueño de la empresa, cierra la estación. Y a partir de ahí hay, como siempre hay, manija de aquí y de allá, pero si un trabajador no defiende, si su sindicato no defiende el reingreso de un trabajador mal despedido, ¿qué haría ese sindicato, no? De repente las medidas tácticas se pueden discutir, pero lo que me parece más grave, más problemático, porque en realidad esto va a seguir y nosotros vamos a tratar de que reintegren al trabajador. Lo que me parece más dramático que una parte de la sociedad crea que los conflictos entre un obrero y un trabajador puede ser el intermediario de la sociedad, los vecinos. Porque ahí entramos en un camino sin retorno, ¿no? Porque va a haber vecinos que estén de acuerdo con determinada medida sindical y la van a rodear, van a estar vecinos que estén en contra y van a ir a condenarla y salgan de ahí. Y el problema es quién lauda las diferencias en la sociedad, porque entre los obreros y los empresarios son ellos los que laudan, o en todo caso la justicia, cosa que a mí me gusta poco, o el Ministerio de Trabajo, pero no lauda una comunidad de vecinos, me explico, porque hay un conflicto de intereses. Cuando esto se da... Sí, razonando por el absurdo, un empleador... Imagínate que vos tengas un lío con un vecino y yo arme una comunidad para ver cuál de los dos vecinos tiene razón, ¿me entendés? Claro, porque además, sea cual sea la acción, eso no es garantía de justicia. Jamás. Porque supongamos que los vecinos están todos encolumnados detrás de los trabajadores que hacen un reclamo injusto y desproporcionado. Exacto. Bueno, y que eso amerita que tenga... No, para cualquiera de los dos lados sería brutalmente loco, ¿no? Digamos, las sociedades tienen formas de laudar sus conflictos. Cuando se eligen formas que son diferentes a las que se lauda yo te diría, por contrato social, lo que haces es el caos, ¿no? Lo que construís es la ley de la selva, es decir, en la medida que yo entienda que tengo que intervenir, construyo a partir de las redes sociales un grupo de personas que quieran intervenir, y más que una demanda empieza a ser una forma de patota, ¿no? Acá hay algo que yo igual no termino de entender cómo es que se funciona, y es, si en el marco de un conflicto el Ministerio de Trabajo, es decir, el Estado uruguayo, le dice al empleador, retome a este trabajador que fue mal expulsado, mal echado, ¿no? ¿Ya no alcanza con solo ese gesto del propio Estado sin necesidad de una movilización sindical? Y bueno, a veces no, porque hay empresarios que sienten que son mucho más que dueños de su empresa. Sienten que son dueños de su empresa, de sus trabajadores, ¿me explico? De las personas que trabajan ahí. Cuando vos pensás eso, pensás que de la misma manera que cambiás un surtidor, cambias un trabajador. De la misma manera, con la misma facilidad. Es decir, quiero un surtidor nuevo o no quiero tener más a este trabajador porque reclama. Porque obvio que lo piden la reinstalación porque despidió al delegado de la estación de servicio, al delegado sindical. No es porque sí, y lo despide por notoria mala conducta sin ningún argumento. No, desde la perspectiva informativa yo me apoyo en que si la DINATRA, la Dirección Nacional de Trabajo,
decidió algo al respecto, yo ya lo doy como por buena la decisión de la DINATRA. Pero en todo caso habrá otros caminos legales, te quiero decir, capaz si que se siente afectado en sus derechos el pero empleador. lo que no puede hacer es dejarlo como despedido. Porque Y razonemos desde otro punto de vista, porque yo entiendo que no está bien que un grupo de vecinos, repito porque puse el ejemplo, o bien que simpaticen con el empleador, o bien que simpaticen con los empleadores, ingresen al escenario a tratar de resolver. No es esa la lógica. Incluso en algunos lados se pueden armar dos grupos de vecinos. Y además eso. Un grupo ¿Quién que te va a garantizar que los vecinos estén todos? Y después, ¿quién para esa pelota? Bien, entonces cualquiera puede entender que ese no es el mecanismo y esa no es la forma. Sobre eso, también cualquiera puede entender que un reclamo de trabajadores, por ser trabajadores, no es necesariamente justo. Mirá, se lo estoy diciendo al presidente del PCNT, que tiene, de la perspectiva, me imagino, histórica, ideológica, un apego a suponer que todo reclamo de trabajador es esencialmente justo. Pero aún así, hasta el propio Fernando Pereira me imagino que puede aceptar que hay veces que a un trabajador o a un grupo de trabajadores se le puede ir la mano en el reclamo, que pueden reclamar cosas que no les corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Desde esa perspectiva pueden protagonizar acciones que a todas luces resultan injustas, improcedentes y, ¿por qué no?, agresivas y violentas, por esa misma razón. Sí. En ese contexto, ¿quién para eso? Porque un empleador, por más empleador que sea, frente a muchas personas, ahí pasaría a ser la parte más débil. ¿Cómo podría ser ese empleador si se ve afectado en sus derechos? Pero es que tiene caminos legales para hacerlo y de hecho lo utilizan. Y tiene caminos del diálogo y tiene los caminos del Ministerio de Trabajo. El problema central que yo veo, el problema duro que yo veo, errores nosotros cometemos, porque vamos a partir de esta base. Somos los mismos seres humanos que nos equivocamos en alguna cosa con nuestros hijos, en algunas cosas con nuestros amigos, en alguna cosa con nuestros compañeros. ¿Por qué no podríamos equivocarnos a la hora de analizar un conflicto sindical? Muchas veces yo veo conflictos sindicales que no empatizan con la sociedad. Ese ya de pique es un conflicto con dificultades, digamos. El Pepe Delia decía, los conflictos es un taburete de tres patas. Uno es que los trabajadores del sector estén de acuerdo en llevarlo adelante, uno es que el resto de la clase trabajadora esté de acuerdo y otro que la sociedad lo comprenda. Uh-huh. Si la sociedad no lo comprende, probablemente, aunque ganes ese conflicto en el acumulativo del movimiento sindical, sea una cuenta negativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensar esto en perspectiva es, cada vez que nos equivoquemos, intentar reflexionar en qué nos equivocamos. Hay una cosa... Por ejemplo, los paros sorpresivos del transporte. Hace 10 años que no se hace un paro sorpresivo. Sí, es verdad. Pero no es porque sí, es porque en un momento decidimos. Se entendió que... No nosotros, la UNOT, que era un pelotazo en contra del movimiento sindical, de ellos mismos, que muy por el contrario de acumular y de ser una medida potente, porque naturalmente que es una medida o más, no, puse 10 años como mínimo. No, a mí me parece que es bastante. Yo creo que más. Sin embargo, cuando hacen las encuestas y preguntan sobre la popularidad de los sindicatos, uno de los temas que surge todavía es el de los paros sorpresivos del transporte. Claro. ¿Me entendés? Creo que está vinculado a que sí hay paro, pero no es sorpresivo, cuando matan a un trabajador de transporte en el marco de seguridad, sí, ¿no? yo creo que es así, y que tiene que ser así. Vos sostenés igual esa premisa. Sí, si acá entran a la radio y... Sí, pasa lo peor. Y vos cortás el programa, vos. Yo estoy seguro que vos lo cortás. Cualquier periodista lo hace. No dice el espectáculo tiene que seguir, porque le mataron a su amigo, a su compañero, al que convive, al que... Lo que pasa es que... Yo entiendo que son tareas diferentes, pero los sentimientos son los mismos. Claro, está bien. El alma es la misma. No son las mismas tareas, ¿verdad? ¿Vos cómo manejás un ómnibus si mataron a tu compañero? No, está bien. Salí a manejar un ómnibus, ¿no? Está bien. Entonces, está bien. Yo soy de los que entiendo esa medida, porque además, dejarlas en la clandestinidad, la muerte en el trabajo, no nos haría actuar con sensibilidad. Y un movimiento sindical insensible, yo te digo la verdad, lo regalo, no lo quiero para mi historia, para mi tradición, para mi cultura, ¿no? Fernando, para mí diste una clave desde mi pobre perspectiva, ¿no? Puede no ser un clave para más nadie. Porque vos hablaste recién de la sensibilidad y pusiste, mira vos, sin esperarlo, ese ejemplo, pero... Por ejemplo, es otro de los títulos que hoy se destacan. Una ola de paros en los liceos públicos, dice El País. El Observador, en su título principal, destaca: gremios docentes harán paros durante todo junio. La clandestinidad, dijiste vos a propósito del reclamo. Hay veces que uno cree que los trabajadores, y algunos sindicatos en particular, cree que
La única forma que tiene de llevar adelante su reivindicación de cualquier tipo, ya sea, mirá, loco, me mataron a un compañero y estoy triste y me siento mal, hasta necesito más salario porque con este no me alcanza para la olla en casa. O, mirá, mi reclamo tiene que ver con un andamiaje más global y por lo tanto tú deberías, ciudadano común y corriente, adherirte al mismo. 3 escenarios diversos. A veces se parte de una premisa que yo pienso que por lo menos, por decirlo menos, merece discutirse, pero como lo que yo pienso acá no es lo que importa, sino lo que importa es lo que piensas tú. ¿Acaso no te parece que es un poco exagerada la idea que a veces uno tiene la impresión que se tiene acerca de que la única forma de dar a conocer o su conflicto, o llevar adelante su reivindicación, o dejar plasmada su reivindicación, tiene que ver con parar actividades? Bueno, hemos construido una sociedad que la noticia solo es el problema. La noticia nunca es la solución. Para el problema se dedican horas de televisión y de radio, y para la solución segundos. Es decir, esta es una dificultad, ¿no? Sí, es verdad. Porque si yo llamo a una conferencia de prensa para decir, mire, le voy a mostrar los avances del hotel de Punta Gorda del PCNT, le voy a mostrar los avances del camping de La Paloma, le voy a mostrar los hogares sindicales, 3 o 4 programas que ya me lo han dicho, están dispuestos a hacerlo, o 5, pero no va a ser una noticia nacional. Si yo llamo a la prensa porque hay un conflicto en tal o cual sector de la educación o en tal o cual sector del Estado, todos los medios van a ir. Vamos, porque hay una percepción que la noticia es el lío, es la dificultad y no la solución. Yo parto de esta base. Cuando discutimos de educación tal vez habría que centrar un poco. Lo que se pierde en salario en real es 3.53 en el 2020, que uno podría decir, no es poco, pero no va a ser el fin del mundo. Pero sí se pierden otras cosas que son fundamentales. El salario también. Si ya uno no pelea por salario, no entendió nada. No entendió nada. Pero ¿no? ¿quién me decís que está peleando por salario? Pero por ejemplo, si vos mirás la educación, justo toqué tu palo, ¿no? Claro, pero cualquiera te podría hablar de la salud también. Enseguida agarro la salud. Y vos decís, si están construyendo, se van a construir 40 nuevos jardines y escuelas de tiempo completo. No hay una sola previsión presupuestal para contratar los maestros de esas escuelas. O sea, en perspectiva va a haber escuelas preciosas nuevas en contextos desfavorables, es decir, para mejorar la condición de determinados contextos, pero sin maestros y sin auxiliares, en principio. Si no fuera presupuestado, tenés 2 maneras: que los grupos vuelvan a crecer, o sea, ir para atrás en tu evolución de la matrícula por clase, o de lo contrario, no llenar esos cargos hasta que se vote la futura ley de presupuesto. Te pongo el segundo caso. Hay 100 escuelas sin ningún auxiliar. Ese maestro tiene que cocinar, la mayoría son rurales. Esos maestros se tienen que cocinar para los alumnos, esos maestros tienen que limpiar la escuela, por lo tanto restan tiempo pedagógico y didáctico, que es la profesión, o sea, la hora del maestro la dedican una parte a cocinar y en una parte esos 100 cargos no están presupuestados. Hay 300 auxiliares que están contratadas por comisión de fomento de las escuelas, que deberían haber pasado este año o que deberán pasar este año a ser funcionarios del organismo. No están los recursos presupuestados para esto. Los maestros de tiempo completo tienen 8 horas de trabajo, sin la media hora de descanso, lo cual para mi gusto es atroz. Estás con niños, pero habrá que revisar cuál es la forma, si es pagando esa media hora, o viendo cuál es la forma de darle ese descanso, como cualquier trabajador que tiene 8 horas. Pero además de eso, por las primeras 4 horas el trabajador ajusta la totalidad del incremento salarial, es decir, el IPC más el crecimiento que el sindicato haya logrado. Para las segundas 4 horas solo el IPC. Con lo cual un maestro de tiempo completo, fíjate vos qué paradoja, en una de las políticas prioritarias del gobierno uruguayo en materia de educación, mientras un maestro tuvo 10.30 y pico de aumento el año pasado, de incremento salarial, los maestros de tiempo completo 8%. No hay hasta ahora resguardo presupuestal para resolver semejante inequidad. Y lo más importante, detrás de esta política están nuestros niños, los hijos de los trabajadores, los hijos del sector más débil de la sociedad, que tiene la escuela pública como posibilidad de construcción de ciudadanía, como posibilidad de construcción de talento, de ascenso social, de la búsqueda de una vida más adecuada. Y cuando están nuestros niños, esa es la prioridad. Bien, no hay ninguna prioridad mayor. Ninguna. No puede haber comedores para 500 niños que haya una sola auxiliar. Me paro en esa perspectiva, en esa baldosa, porque además quiero ser honesto, ética
mente y profesionalmente con el público. Es la perspectiva principal para mí como ciudadano. Que es necesario que lo sepa por la pregunta que viene. Y justamente me paro igual que vos en esa perspectiva, en esa baldosa, haciendo hincapié que esos niños son el centro verdadero de la construcción comunitaria, ¿no? Nada tiene sentido si no pensamos en ellos. Y justamente a esos niños, que además particularmente es probablemente los que menos, desde la perspectiva material, menos herramientas tengan sus familias para en su vida cotidiana, a esos niños son los que un día sí, otro también, y otro también dejamos sin clase. No luce como una contradicción. Luego de la pausa. Sí, Fernando. Con mucho gusto. Estamos conversando con Fernando Pereira del PIT-CNT, estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Sigue sonando la música de Malena Muyala. Estamos en el 98.7. Espectacular, espectacular. Yo la llevo en el auto siempre. Sí, sí. Espectacular. Pero que vive cerca de tu casa. No, la llevo su disco. No. Vive cerca de mi casa. Un beso grande, cariñoso a la querida Malena. No, pero espectacular. Una gran artista, ¿no? No, hay un espectáculo de Malena, emociona. Pero es que tiene una calidad esta mujer. Increíble. Y para sola arma su propio espectáculo, porque esto, a veces uno sabe cantar, ¿no? Y lo hace bien, interpreta. Sí. Pero otra cosa es armar un espectáculo que la gente esté entretenida cuando cantás y cuando no cantás, ¿no? Es muy buena. El caso de Malena, además, la propia peripecia de su trayectoria artística ha sido como... Es ella, ¿no? Rica y corajuda también, ¿no? Porque se ha arriesgado a hacer totalmente. Cosas que... Cambiar de género, explorar en otra... Bueno, meterse en el área de la creación propia, ¿no? Ya no solo como intérprete, y lo que estaba bien, ¿no? Reconocida. Porque una cosa es hacerlo en una búsqueda cuando no sos reconocido. Pero después que sos reconocido, que la gente va y paga una entrada por tu espectáculo, el viraje es revolucionario, ¿no? El buscar el viraje, y es muy bueno. Es muy bueno lo que ha hecho. Para mí. ¿En qué medida sigue estando presente como consigna, como, llamémosle, puerto, o por lo menos tránsito? Le robo al maestro Tavares la expresión. Camino, ¿no? Trayectoria, ya que vos lo nombraste. ¿En qué medida para vos, presidente del PIT-CNT, el concepto revolución sigue teniendo peso? En todas, porque no hay una revolución preestablecida, ¿viste? No hay la revolución es la idea del ser humano de cambiar el yo, de transformar la sociedad cambiándonos nosotros, ¿no? Yo sé que puede haber cosas mucho más sofisticadas y filosóficas, pero también muy minoritarias. Y las revoluciones no se hacen con días, se hacen con pueblos queriendo revolucionar. Una parte de la cultura, sin duda. El sábado fui a ver Labios de Liebre, o el domingo, no me acuerdo bien. Y voy a decir, acá está, si todas las personas pudieran ver esta obra, si yo pudiera lograr, no todas las personas, yo pudiera lograr que 10.000 trabajadoras vieran esta obra, la gente entendería mejor por qué es tan importante la verdad y la memoria. ¿Por qué es tan importante para una sociedad, para una familia, para un pueblo, para una ciudad, para la identidad? Si yo pudiera que la gente mirara un recital como este que acabo de mencionar, de Malena o de tantos otros, ¿no? O de rock and roll, o de... Bueno, la gente mejora su espíritu, mejora su felicidad, mejora su interior. Digamos, nosotros nos preocupamos mucho de nuestro exterior, de tener un buzo más o menos decente. Yo los compro en la Feria de Tristana Roja, pero son tan buenos como los que son de la tienda, ¿no? Igual de buenos. Pero se preocupa mucho de estimular su interior, digamos, con buena lectura, con buena música. Igual, ya que hablas de pilcha, yo siempre te veo libros. vos bien empilchado y cuidando los tonos y las combinaciones, ¿no? Sos un tipo prolijo en ese sentido. Sí, no, simplemente estoy... No, me gusta... No sé si parece, pero estoy haciendo un elogio. Una parte es mía y otra parte que mi compañera es bastante celosa de que no salgas de cualquier manera. Claro, que la presencia no deja de ser un tema importante para quien te ve o para quien te escucha. Pero es un concepto que he ido incorporando, te diría, en los últimos 14 años de mi vida. Y después hay otra cosa. Cuando ingresó tu compañera a tu vida, eso, claro. O cuando vos ingresaste en la de ella. Sí, me parece que más o menos sí. Pero hemos hecho una pareja interesante en el sentido que a los dos nos gusta el teatro, ¿no? Porque no siempre esto puede, claro. no siempre esto pasa. Claro. Yo tuve muchos momentos donde fui solo al teatro en mi vida. Le gusta la música, le gusta el ballet, nos gusta ver una buena obra musical, es decir, nos gusta leer. Está bien, Fernando, vos lo que decís, yo soy hombre del arte, imagínate, todo lo que decís me reconforta, siento muy identificado. Pero no se salva uno solo, ¿me entendés?
nosotros lo que necesitamos hacer es que la cultura sea parte del derecho del trabajador. Te la voy a groseriar más, pero en Uruguay, por distintas razones, de carácter histórico fundamentalmente, cuando hablamos de revolución hablamos de reivindicar que los medios de producción pasen a manos de la sociedad y el pueblo, de la que está metida en el tema de la propiedad privada, del socialismo, etcétera. Eso, ¿qué síntesis encontrás vos? Para mí revolución es ya la calle. En Mercedes, una ciudad de 40.000 habitantes, que logran que 10.000 mercedarios y personas que vienen de otras partes de los departamentos del Uruguay o de fuera del país ingresen a un circuito musical que era impensable hace una década. Impensable. Eso es revolucionar una ciudad. Esa ciudad tiene un antes y un después. Yo voy desde el primero, pero tiene un antes y un después. Ahora hay una universidad vinculada al jazz, de la UTEC, dentro de la propia ciudad de Mercedes, y ese festival sigue siendo un festival potente, donde se juntan los músicos, no cobran, los alojan los vecinos. Construyeron una solidaridad que, para mi gusto, ¿no? Entiendo que esto se puede denominar como reformista y yo no tendría ningún problema. Para mi gusto va creando las conciencias que permiten la revolución. El problema no es que los medios de producción estén en manos de aquel o aquel, es el tránsito hacia eso. Porque si los medios de producción quedan en cabezas que no fueron capacitadas y formadas para ser cooperativas o para ser cogestionadas, tenemos un problema, ¿no? Entonces, el problema es cómo construimos la cultura que nos lleve a hacer cambios más profundos. Pero sin esa cultura, esos cambios profundos no van a ser. O sea, vos podés ganar más. Te podés comprar un buzo mejor e incluso andar en un auto mejor. Y tener una casa más cómoda. Pero tu cabeza no está planteándose una revolución de tu interior. Y ¿no? esa construcción, ¿cómo aplica con la idea de que yo por reivindicar cosas que merezco, que son justas, que estoy convencido... Vuelvo a la pregunta, dejo sin clase justamente a los más frágiles, a los más débiles? Hay que poder explicar la lucha, ¿no? A veces no lo hacemos del todo bien. Pero sin la clase vas a explicar la lucha. Sí, se puede explicar. Sí, Gurí lo que está deseando que haya paro. Mirá, la verdad de la milanesa es que hay una campaña en Flores. Flores es un departamento chiquito del Uruguay, hermoso del Uruguay, chiquito, pero profundamente... ¿Me estás contando como en Flores? Hicieron una campaña... No, le estoy contando a la audiencia que no todos fueron a Flores. Ajá. Porque como cuando vas a ir a Flores, alguien te dice, Flores, no vayas a Flores es un apagón. Flores tiene cosas muy interesantes. No solo las grutas. Tenés razón. Por eso gasté un segundo más. Está bien. Las maestras hicieron una campaña en defensa de la profesión que es brutal. Es una maestra que está parada en punta de pie, son 5 o 6 placas, después te las mando por WhatsApp. Y una dice, ¿alguna vez una maestra bailó para que vos fueras feliz? ¿Y vos no te acordás de una maestra bailando para que vos fueras feliz o enseñándote el pericón? ¿Alguna vez una maestra te hizo pensar en el futuro? ¿Y vos no te acordás de tu maestra haciéndote pensar en el futuro? ¿Alguna vez tu maestra te abrazó y te dio amor, no? Esta campaña es una campaña sistemática. Eso es lo que pasa todos los días en las escuelas, que no se puede mostrar precisamente por las imágenes de los niños. Son maestras dedicando más horas que las que les pagan para planificar su clase. Son maestras fajándose en las escuelas de contexto sociocultural crítico para que los niños aprendan a leer y a escribir. Son auxiliares cocinando para 500 alumnos. Son maestros y funcionarios estirando los días de clase cuando termina diciembre para que lleguen a culminar el ciclo escolar. Hay que ver cuándo están terminando las clases en diciembre para ver que los paros nosotros los pagamos 2 veces, ¿no? Los pagamos cuando nos descuentan y los pagamos porque nos estiran los días de clase. ¿Me entendés? Entonces, si esto lo pudiéramos explicar bien, yo voy a pedir en estos días la información a la ANEP de cuántos días de clase hubo los últimos 10 años. Y no hay grandes diferencias entre un año y el otro. El problema es que cuando nosotros hacemos paro, lo que queremos no es afectar a un niño y a una niña. Queremos que la gente se dé cuenta que estamos hablando de la educación de su hijo, del compromiso que él tiene que tener con la defensa de esa educación. Naturalmente que hay que poderlo explicar mejor. Cuando yo te expliqué, si hay un maestro que tiene que cocinar y limpiar la escuela, el tiempo pedagógico del niño que va a esa escuela va a ser menor. Calidad educativa entonces menor. Posibilidades de futuro entonces menor. Esa es la defensa que nosotros estamos haciendo. Bien, pero mucho más que salarial. Porque te insisto, salarial, un año no vamos a tener incremento y vamos a ver si lo vamos a tener o no. Vamos a ver. Pero no vamos a tener incremento. Bueno, pero tampoco van a perder. Pero tampoco vamos a perder. Con el IPC lo van a ajustar, ¿no? Por lo menos no vamos a perder. Ahora, estos niños tienen esa dificultad ahora. Estas auxiliares tienen esa dificultad ahora. Los maestros de tiempo completo tienen una discriminación ahora.
Auxiliares que ahora sí están presupuestadas y hace bien poquito atrás eran empleadas de la directora. Todavía ¿no? quedan 350 en esas Bueno, no hay un proceso de mejora. Bueno, todavía no, hay un proceso de mejora, pero no se terminó. Entonces vos resolviste 650, pero te quedaron 350. Son 300 millones de pesos resolver este problema. No vayas a creer que estamos hablando de una fortuna. Entiendo que yo no soy de los que me nublo y no entiendo la circunstancia regional ni la crisis de Argentina y de Brasil, lo que implica una crisis política en Brasil. Bueno, pero al mismo tiempo, digo, bueno, en Uruguay, ¿hay sectores más poderosos o no hay? ¿Se los puede grabar un poco más o no se los puede grabar? Pero tiene que haber argumentos sólidos, porque hay sectores que podrían afectar el empleo. Déjame ser Astori un segundo. Y los que no afectan el empleo. Déjame ser Astori un segundo. Renta acumulada sin invertir en ninguna parte. Bien, ahora, está muy bien, porque entre otras cosas, todas las cosas que decís tienen que ver con algo que se necesita, que es fundamental y cualquiera lo puede entender, y es independencia. Es bueno para la sociedad en su conjunto, yo soy lo que cree eso además, que los movimientos de empresarios, trabajadores, etcétera, sean independientes en el sentido de ser perseguidores de sus objetivos más allá de simpatías o antipatías con los gobiernos de turno. ¿Estamos de acuerdo? Total. Ahora, lo que no pueden ser en ninguna circunstancia es ciegos a la realidad y a la trayectoria histórica. Alguien podría decirte, ¿pero acaso ustedes dudan de los esfuerzos que ha hecho la sociedad en su conjunta, encabezadas por el gobierno de la República en, entre otras cosas, ya que estamos hablando de la educación, darle más presupuesto, y que ahora que se reivindica el 6, nos olvidamos que hasta hace relativamente poco buena parte de la sociedad luchaba por el 4,5 y lo veías como algo lejanísimo? ¿Y sabés por qué lo veía como algo lejanísimo? Porque estaba lejos. Porque realmente se dedicó durante mucho tiempo muy poca parte del presupuesto a la educación. Eso por suerte ha cambiado, y hasta lo que yo sé, ningún aspirante a presidente de la República está tratando, sugiriendo que baje ese presupuesto, lo que pasó a ser como, digamos, un logro de la sociedad en su conjunto. ¿Hasta ahora voy bien? Sí. La pregunta es, cuando ese mismo que se alió a tu discurso, que lo compartió contigo y que cada uno de su lugar hizo posible que, por ejemplo, la educación goce de mayor presupuesto, y a pesar de nuevos, grandes e importantes problemas, hubo en otros aspectos avances, por ejemplo en el salario de los docentes, cuando ese mismo te dice, Fernando, de verdad, créeme, yo quisiera, pero no me da, no puedo, no llego, y para llegar tendría que poner nuevos impuestos, y esos nuevos impuestos pueden ocasionar incluso un problema mayor, puede transformarse en un remedio que empeore la enfermedad. ¿No te merece algo de credibilidad cuando Astori y el gobierno en general y Astori en particular te dicen eso? ¿No te da como cierta credibilidad que ese ministro, el ministro de la izquierda, te diga que no se puede? No, yo lo escucho con mucho respeto. Para empezar, porque lo conozco por lo menos hace 35 años. O sea, no es que conozco a Astori desde que asumió la cartera de Economía. Por lo menos hace 35 años, militando en la clandestinidad, en la dictadura. Entonces, obvio que lo primero que lo respeto, porque sé el enorme caudal de conocimiento que tiene tanto él como su equipo. Y esto es lo primero que hay que hacer, porque yo tengo respeto intelectual por ellos. Ahora, lo segundo, nos comprometimos a que el docente llegara a 25.000 pesos de salario a final del periodo. Y eso eran 5 aumentos consecutivos de 3.53. Y no se va a cumplir. Lo segundo. ¿A cuánto va a quedar ese docente? Va a quedar a 3,5%. O sea, en lugar de 25, sí, 25 menos 24, 3. Sí, menos 3%, serán 24 o 200. Yo entiendo que la diferencia no parece tanto. No, pero es la trayectoria. El problema no es el antecedente, es la trayectoria. Yo te digo esto, cuando nosotros discutimos presupuesto educativo, al principio del periodo de gobierno, e incluso antes, cuando estaba al frente una queridísima amiga del Partido Colorado, Teresita González, con quien discutíamos que con ese presupuesto que tenía primaria era imposible cubrir la demanda que el organismo y tenía. Pasamos de tener un organismo donde comían 40.000 niños a tener un organismo donde se alimentan 250.000 niños. Pensá que pasamos a tener jardines de 4 y de 3 años. Pensá que hay una cantidad de escuelas que se transformaron de escuelas comunes en escuelas de tiempo completo. Y toda esta trayectoria se hizo evolucionando el presupuesto en términos relativos hasta llegar ahora al 5%. Ahora, todos los partidos políticos presentan su plan educativo para el periodo de gobierno. Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado.
supongo que los demás partidos tienen, yo no lo encontré, pero deben de tener. Todos los presupuestos esos son superiores al 6% del Producto Bruto Interno. Es decir, cuando hacen su propuesta política, presupuestan más del 6% del PBI. Más. Cuando uno lee, estudia la propuesta de EDU 21, que es lo que hay que hacer con lo que comparte uno y con lo que no comparte, con todos. Hay partes compartibles, otras que son de muy dudosa legitimidad, pero igual hay que leerlas. Si uno cuantifica, se pone a trabajar en eso y hay gente experta para hacerlo, se da cuenta que el presupuesto que plantea EDU 21 es bastante superior al 6% del PBI. Entonces, ¿por qué en el planteo político se hacen proyectos de más del 6% si después nos vamos a tener que arreglar con 5%? ¿Cuáles son los recortes de las políticas de gobierno que cada uno de estos partidos van a hacer para que con el 5 puedan lograr los objetivos planteados? Ergo, hay objetivos que no se van a plantear, que no se van a resolver. Y el problema, Alejandro, es que donde están los fracasos y los rezagos es en las zonas de pobreza. ¿Nos gustará más o menos? ¿Dónde hay más rezago? ¿Dónde hay más? ¿En el municipio CH, en el municipio D, acá en el municipio del centro? No. Es en los municipios, en Montevideo, ¿no? Y en el interior lo mismo, exactamente lo mismo. Es donde están los contextos denominados socioculturales críticos. Entonces, tener políticas educativas, políticas sociales vinculadas a la vivienda, a la salud, pero ahí están dos nudos gordianos, ¿no? El acceso a la salud y la vivienda, y una educación potente, el Estado colocado en el barrio sustentando, y la construcción esta de una nueva cultura donde otra vez el niño sea parte de la protección principal. No podemos leer que la pobreza en Uruguay es baja porque está en el 8%, pero que si uno mira la pobreza infantil, eso se multiplica. O sea, tenemos más niños pobres que adultos pobres, ¿me entendés? Y si eso no nos parte el alma, si eso no nos resquebraja el alma, no nos incentiva a pelear por esos niños, estamos en el horno. ¿Y eso podríamos obtener más dinero aumentando impuestos a quiénes? Bueno, al que tiene más, al que tiene patrimonio. De hecho, el impuesto al patrimonio es un impuesto que siempre existió, se le bajó la tasa y se hicieron muchas exoneraciones. Al IRAE, que habría que estudiarlo mejor, pero si no son estas dos, que son las dos que hemos propuesto con más énfasis, el impuesto a las herencias, si no son estas tres, porque tampoco, como decís vos, nadie es el dueño de la razón. Pueden haber otras, pero díganme, construyan tantos millones de dólares para cubrir la cantidad de cargos que hacen falta en ACE. Así, desde el punto de vista salarial no incrementan sus salarios hace varios años. Desde el punto de vista personal, le falta personal por todos lados, pero dicho por ACE y dicho por los trabajadores de ACE, es decir, por la Federación de Salud Pública. Si no pensamos en la construcción de viviendas ahí, después nos aterrorizamos, vemos las imágenes de los Palomares en Casaballe que fueron construidos en el 70 por parte de la dictadura para sacar a los pobres de donde estaban, ¿no? Para que los pobres no estuvieran mezclados con nosotros, ¿no? Una cosa brutal, terrorista, terrorífica, no terrorista, no, terrorífica. Y siguen allí. Algunos reivindican esa forma, ¿no? De la sociedad. Y claro, pero así construimos la sociedad que tenemos. Después vos lees el antecedente de un muchacho que cometió un delito grave y resulta que sufrió múltiples abusos, tuvo la prisión desde muy niño, fue violentado sexualmente. Son historias, son peripecias de vida que uno las condena con mucha facilidad porque no les tocó vivir. Yo tuve una madre que me agarraba los sábados y me llevaba al teatro, al cine, al ballet. ¿Me entendés? Todavía la tengo, por suerte. ¿Cómo se llama? ¿Tu mamá? Alicia. ¿Y cuántos años tiene? Es croata, tiene 74. No, me tuvo bastante joven. Me tuvo joven, claro. Pero además, muy buena madre, te quiero decir, desde el punto de vista del amor, inapelable. No sé si me entendés. Entendido, claro que bueno, en mi casa había... No, porque no siempre es tan lineal, ¿no? No, por supuesto. En la mayor parte de los casos sí. Pero yo me tocó ver las casos del CONCAR cuando participamos con Richard Rey y el Pata Beltrán en el tema del CONCAR. Perdóname, y las colas eran de madres, vos. Las colas para ver a sus hijos. Claro. Y cuando entrabas al penal, eran jóvenes pobres. Y me acordé de una religiosa. Yo soy religioso, pero poco practicante. Pero me acordé de una religiosa chilena que un día me dijo: en Chile se encarcela la pobreza. Me vino enseguida a la cabeza. ¿No será que acá también estamos encarcelando la pobreza? Por delitos que sí cometen. ¿Pero qué estamos haciendo para evitar que los cometan? ¿Cuáles son nuestras políticas concretas? ¿Dónde está nuestra inversión en el sector más pobre de la sociedad? No digo que no haya mejorado, no soy un necio. Si vos me decís, ¿es el mismo presupuesto educativo el de hoy que el 2003? Te digo, no. Creció 89% en 10 años el presupuesto, como nunca antes lo había hecho. ¿Es suficiente? Es la segunda pregunta, y yo te digo que no.
Un maestro puede vivir con 24.000 pesos. Pero no pongamos un maestro, vos podés vivir con 24.000 pesos. No. Como no podés, tenés doble empleo. Con lo cual, si querés preparar 2 clases, una de privado y una de público, tenés por lo menos 12 horas de trabajo. Esa es la jornada de trabajo que tiene que tener un maestro para tener la mayor intensidad. ¿Me explico? Un profesor que acumula 60 horas de matemática. ¿Es posible acumular 60 horas de matemática o cifras cercanas para dar matemáticas, física, literatura, filosofía? Estamos dando las condiciones para que aquellos profesores que están dando clases y todavía no se recibieron, se reciban fomentando la finalización de su ciclo escolar. Para terminar por hoy, porque este va a ser un año muy intenso, lo dijimos en el arranque. Fernando, hay crecimiento económico, probablemente sin duda alguna no tan grande como el que tuvimos 6 años atrás, más alto del que en el arranque de este nuevo periodo. Se va a ajustar un poquito a la baja según los analistas, la región no ayuda. Sin embargo, el crecimiento económico nunca ha dejado de ocurrir, ¿verdad? A veces en números muy pequeños, pero lo que está pasando con un fenómeno que incluso los técnicos admiten que es un fenómeno relativamente nuevo y difícil de tirar la piola del ama deja, es que está aumentando la desocupación. O mejor dicho, no se están generando nuevos puestos de trabajo, ¿no es cierto? En algún punto, ¿tú no crees que la reivindicación salarial y la lucha por el salario, si ese gesto de luchar por un salario más justo, indudablemente más justo, puede ocasionar que indirectamente provoque menos empleo, no es una tensión que el movimiento sindical debería tener en cuenta a la hora de sus reivindicaciones? No solo es, sino que la aplica. Nosotros no tratamos de la misma manera... ¿Ustedes no están tirando de la piola más de lo que se debe? Para nada. Fíjate que nosotros crecimos el salario en promedio un poco menos de lo que creció el producto. Esa es la realidad. ¿Estás hablando de qué periodo? El periodo 2005-2018. Ajá. Entonces, de alguna manera, el crecimiento de la salario, compañía... en líneas generales podríamos decir que creció un 50%, 54. Bien, de promedio. Más de la mitad. Y eso es, en algunos sectores... Descontando la inflación, por supuesto, ¿no? Para que la gente entienda. Y eso supone en algunos sectores 80, porque el movimiento sindical hizo 2 apuestas, ¿no? Una, que el aumento general mejorara, pero otra que mejorara en forma mucho más importante en los sectores más deprimidos. Y eso nadie lo reconoce. Lo segundo, nosotros no tratamos igual a una multinacional que una empresa común, chiquita, como se suele decir. Un salario en UPM no tiene nada que ver con un salario en una papelera pequeña, no tiene nada que ver, porque sabemos que la papelera no lo resiste, y eso está en nuestro ADN, proteger nuestro puesto de trabajo. Pero eso que se dice que en la negociación colectiva marcha el de abajo porque ustedes se acuerdan con el de arriba que sí puede, entonces el de abajo no puede, bueno, o cierra es o echa gente. Una farsa. Una farsa. Es mentira, decís. Es una farsa. Está bastante impuesta, ¿no? Esa mentira, entonces. Es una farsa bastante bien colocada. Nosotros discutimos mínimo por categoría. Y lo discutimos con las cámaras de cada sector. Y ese es el mínimo. Ahora, suponete que el mínimo de categoría de una papelera sea 25.000 pesos, pero el mínimo de la categoría de UPM es 80.000, porque después vamos a la negociación por empresa. En las empresas que son más poderosas, donde hay sindicatos más poderosos, tratamos de sacar una diferencia, porque ahí hay más capacidad de pago. Es decir, pensar que en el Uruguay no se protege a la pequeña o mediana empresa porque el movimiento sindical tiene una posición sesgada es una abreviatura que le hace mal a la sociedad. Porque el problema es también, y en esto lo dejo como concepto, solo se puede competir en el mundo a bajos salarios. Esta es la única forma de competir en el mundo. Iría contra Suecia, contra Dinamarca, contra Holanda, contra Alemania, contra políticas que han demostrado que se pueden competir con buenos salarios, con mucha calidad productiva, pero sobre todo con mucha inversión educativa. Cuando mira uno de estos países que han tenido diferenciales en el mundo, lo que encuentra es que tienen un gasto muy importante en educación, un gasto muy importante en investigación y desarrollo, un gasto muy importante en capacitar durante el proceso de trabajo, es decir, que la formación sea continua durante toda la vida, y por lo tanto personas que están calificadas para producir calidad y para hacerlo de buena manera. De repente lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la apuesta de desarrollo que tiene el Uruguay. Si es competir como Paraguay, sin reglas, sin salarios, sin negociación colectiva, sin valor por las cosas tradicionales del Uruguay, o si queremos construir una sociedad más integrada, ¿no? Bien, gracias por hoy. Muchísimas gracias. Un montón de temas quedan para afuera, ameritará nuevos encuentros. Cómo no, con mucho gusto. Gracias por el tiempo. Fernando, te cuento que ya se viene Pedro Crivari y te invito, sé que él lo haría, para la presentación. Esto va a ocurrir hoy, ¿no, verdad, Pedro?
es cierto, hoy en el Museo del Libro. Un fútbol de leyenda, Uruguay de América y del mundo. Es escrito por un argentino, en realidad es mitad argentino, mitad uruguayo, porque es argentino, de madre uruguaya y padre argentino. Pablo Aguirre Barreailón, ¿está bien? Un fútbol de leyenda, Uruguay de América y del mundo, será presentado hoy en el Museo del Fútbol. Y además va a contar la presentación, en el marco de la presentación, una conversación con Martín Lazarte y Gregorio Pérez. Qué bueno, qué bueno. Vamos a estar ahí, los que estemos ahí vamos a poder hacer preguntas, dos referentes de la dirección técnica, ¿no? Sí, cabecitas. Por distintas razones, ¿no? Sí. Y además bien distintos, que me parece que enriquece la... ¿Cómo no? ¿Verdad? Trayectorias distintas, generaciones distintas, además formas de En ver. un lugar donde el fútbol es parte de nuestra alma, ¿no? Ah, bueno, sí. Yo eso lo reivindico, ¿no? Yo también. Lo que pasa que, sí, estoy seguro que vos también. Lo que amo pasa el que... fútbol y el básquetbol, los amo, me producen cosas que por uno de los temas que no logro conciliar el sueño. Está bien. Bueno, así que ya extiendo la invitación que te va a hacer mano a mano, junto además con un ejemplar, el último de Túnel, que te va a regalar Pedro Crivari en un... Vení, Pedro, vení, entrá, vamos a hacer... se dice, nunca entendí bien, radio verdad, como si lo otro fuera radio mentira, ¿no? Pero, en fin. Algo de calidad. Mirá, Pero, muchas gracias. Contanos vos, Fernando, que sos el primero en tener el ejemplar de qué va este ejemplar, el último de Túnel. Bueno... Yo ya lo iba a explicar porque como lo tengo adelante. No, pero contalo vos porque quiero ver, te estoy haciendo una prueba. Yo la leo la revista. Pedro, Lo importante que es... Pedro habitualmente... No me hablen lejos del micrófono. No y bueno, me acerco lo que puedo. Acércate al presidente. Se eligió de rajadeta antes del partido, ¿no? Qué bien, ¿eh? Mucho antes. Bueno, fue un acierto, ¿eh? Se eligió entrevistar a Diego López hace un mes en Italia. Ah, pero ustedes tienen datos, muchachos. Bueno, porque... Lo importante es que quería aclarar que la entrada hoy es libre. La charla con Gregorio Pérez y Martín Lazarte. Museo del Fútbol, ¿a qué hora? Museo del Fútbol a las 7 de la tarde, de 7 a 9 de la noche. Lo voy a llevar a Juan, porque además a Juan le gustó haber ido a otra de las tantas presentaciones de Túnel en el museo, porque hablamos con el director del museo, che, algún día podremos venir, que Juan quise, vení, pasa por acá. Nos abrió una puerta mágica e ingresamos a la tribuna del estadio y Juan todavía lo recuerda como el día de hoy, como una cosa mágica, que del museo se abrió una puerta y estaba dentro del estadio, ¿no? Que se produce eso en la Olímpica. Yo creo que hubo un cambio en el fútbol, Pedro lo podrá explicar mejor que yo. Pienso que justo estas personas, Lazarte, Gregorio Pérez, Tavares, empezaron a entender el fútbol como mucho más que un deporte, ¿no? Como una filosofía de construir equipos. Esto en el mundo hay otros ejemplos claros. Por supuesto. En Uruguay se pueden agregar muchos nombres más. Sí, totalmente. Coito, sin duda. Curuchete. Sin duda. Garay, hay muchísimos. Y bueno, uno lo ve en el básquetbol también, ¿no? Yo soy un apasionado de mi equipito Goes, pero en el básquetbol uno ve la construcción de comunidades, ve el jugador solidario. Bueno, felicitaciones por el triunfo de Malvin. No. No fue una picardía. Jugó muy bien Aguada. Sí. A mí le hizo mucha fuerza. Más de la que muchos creían, ¿no? Mucho más de la que yo creía, sin duda. Me estuvo a punto. Pero así es así de digno es el deporte, ¿no? Claro. Aguada es una institución fuerte, pero además tenía un muy buen plantel, ¿no? Bueno, Pereira, gracias por el tiempo. A las órdenes. Ya está con nosotros Crivari, ya se viene Mincho Méndez. Estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.